hueso centro. ¿Ya? El hueso temporal viene de un término que significa tiempo, justamente por dos comparaciones. En el primero es porque con la edad, ya en la tercera edad, en esta zona, la zona de las patillas, donde aparecen las primeras canas, ¿no? Entonces deben ver los abuelitos, algunos casos de los papás o mamá, ¿no? Y donde les salen primeramente las canas. Otro, aquí tenemos un reloj maya, con el cual medían los antiguos mayas el tiempo. Si ustedes dan cuenta, en esta parte de acá, tienen como una península, un saliente, ¿no? Y eso expuesto en un lugar específico, pues con la iluminación solar y el sombreado daban el tiempo, ¿no? Bastante interesante porque, si ustedes se dan de cuenta, este saliente sería este saliente. Aquí más o menos estaría la escama, sería la escama, y esta porción inferior completaría lo que es la porción mastoidea y la porción petrosa. ¿Notan? Hay una similitud comparativa con este reloj maya. Por esas dos comparaciones, más o menos, se lo da el denominativo de hueso temporal o hueso del tiempo. Basta, Eva. Hasta me soporta. Esta lista, ¿qué es? ¿Qué corte es en principio? Un corte transversal. Un corte transversal que muestra la cara endocraneal de los huesos del neurocráneo, ¿no? Específicamente la base, el piso de los huesos del cráneo. Entonces, acá podemos observar cómo está formada la línea media, ¿no? Los huesos impares, los cuatro huesos impares: frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Que lateralmente encontramos lo que son los dos huesos pares, temporal y los huesos parietales. Aquí podemos ver el parietal, no. El parietal lo observamos, en lo que es el techo o la bóveda del neurocráneo. Pero aquí estaría bien pintado, esquematizado, cómo estaría formando parte del hueso temporal de la base del cráneo. En esta base del cráneo encontramos tres fosas, ¿cierto? Una fosa anterior, una fosa media, ¿no? Y otra fosa posterior o cerebelosa, donde descansa el cerebelo. Entonces vean cómo estaría ubicado el hueso temporal y en relación y articulación con los otros huesos del cráneo. Por delante, ¿con qué hueso se articula? Con el esfenoides. Por detrás se articularía con el Occipital. occipital. Por encima se articularía con Parietal. el parietal, ¿no? Entonces un hueso par. El hueso, ¿no?
vamos a observar el hueso temporal. Muy importante el hueso temporal, puesto de que este huesito, a comparación de los otros huesos, es el único hueso que va a formar parte de una articulación con muchos movimientos, ¿no? Caracterizada por la articulación diartrósica, ¿no? Correspondiente a la articulación temporomandibular. Las demás articulaciones que presentan con los huesos del cráneo son de forma sinartrósica, o sea, sin movimiento. Entonces, veamos también igual, miren cómo sus diferentes estructuras se articulan acá, con el hueso cigomático por delante, acá con las alas mayores del esfenoides, por arriba les mencionaba con el hueso parietal, por detrás con el hueso occipital, ¿no? Para su mejor entendimiento, igual que hemos destacado los huesos irregulares, la vamos a dividir en las siguientes porciones al hueso temporal. Una porción escamosa concerniente a esta porción. Escamosa. ¿Por qué escamosa? Porque justamente se relaciona con las escamas del pescado. ¿Alguna vez han escamado un pescado? ¿Sí? Más o menos tiene esa similitud. Por eso dice escama, la porción escamosa. Otra porción que es esta de acá, la porción mastoidea. ¿Por qué mastoidea? ¿Qué es una mastitis? María, compañía. ¿Qué es una mastitis? De la mama femenina, ¿no es cierto? Y eso puede pasar por muchas situaciones. Una de las más peculiares es cuando en el momento de lactar el bebé le sopla uno de esos conductillos mamarios y por obstrucción de aire, ¿cierto?, tiende a inflamarse, ¿no? el lecho de la mujer. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacen las mamás cuando les sopla el bebé? Antiguamente, Antiguamente, ¿ves? se dice que el marido tiene que chupar El marido tiene que la mama. O si nos dicen otros, un perrito negro tiene que absorber, tiene que chupar, ¿no? Antiguamente, bueno, son creencias, ¿no? Pero eso es una mastitis, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí vamos a hacer un comparativo, discúlpame que sea duro. Entonces, esta porción mastoidea también tiene una similitud con los senos de la mujer, ¿no? Si ustedes agarran temporal, temporal, más rápido temporal. Esta porción tiene esa similitud anatómica, ¿ya? Con los pechos de la mujer. Por eso dicen mastoides. ¿Ok? Tampoco son mastoides. Luego, intermedio entre esta y esta, tenemos esta superficie de acá, ¿ya?, conocida como la porción petrosa o el peñasco del temporal. Esta porción petrosa o peñasco del temporal tiene la forma de una pirámide de base cuadrilátera. ¿Ya? Esta sí tiene la forma de un obelisco. ¿Se recuerdan en la práctica de las plastilinas? Les he hecho hacer un obelisco. ¿Y qué era un obelisco? No era nada más que una pirámide de base cuadrilátera, pero alargada, ¿no? Entonces, porción petrosa, ¿por qué el nombre? Petrosa, ¿qué significa? Piedra. Es como una piedra irregular. ¿Ok? Ya van a ver por qué
más o menos irregular en cuanto al compartido. Entonces, esas tres porciones tienen el temporal para su mejor entendimiento descriptivo. En la vida intrauterina se reemplaza una de las porciones. En la vida intrauterina no tiene el embrión o feto esta porción, la porción mastoidea. Pero se suma otra porción que solamente se observa en el embrión o en el feto, que sería la porción timpánica. Exacto. El hueso timpanal. Este hueso timpanal tiene la forma de una herradura incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque en el sentido superior, acá, estaría, o sea, no es un anillo completo, si se puede decir. Es incompleto puesto de que le falta la porción superior. ¿Ok? Entonces, este hueso timpanal, ya cuando es la vida extrauterina, se va a soldar con lo que es la porción petrosa. Se suelta. ¿Vale? Ahora, esta porción mastoidea que ven acá va a desarrollarse de acuerdo a los movimientos de la cabeza. Ya cuando es un niño, su primera necesidad, ¿qué es? Lactar, ¿no es cierto? Entonces, para buscar el pecho de la mamá, va a realizar movimientos de lateralidad. Y justamente aquí se inserta un músculo. ¿Qué músculo se inserta acá? Una voz más fuerte. El músculo principal de los movimientos de lateralidad del cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo. El esternón, la clavícula, ahí está el esternocleidomastoideo. Entonces, este potente músculo lateral del cuello es el encargado de darle estos movimientos de lateralidad. Entonces, como va a jalar en su inserción muscular a esta porción, es que va a ser desarrollar de esta forma, ¿no? A esta apófisis, a la apófisis mastoides. Y esta de acá, el hueso timpánico, se va a soldar a la porción petrosa. Su posición anatómica o de estudio sería esta, ¿no? Se tiene que dirigir siempre la apófisis cigomática hacia adelante. La escama, el temporal, debe mirar hacia arriba. ¿Ven esta parte de acá? Que no en muchos huesos, en la mayoría de los huesos disecados, podemos observar esta, que es la apófisis estiloides, ¿no? Esta apófisis estiloides debe mirar hacia abajo. El conducto auditivo externo debe mirar hacia afuera. Entonces, en esa posición anatómica nosotros tenemos que colocar primeramente el hueso temporal para estudiarlo de mejor forma, ¿no? Incluso dice acá, la porción petrosa, el vértice de la porción petrosa debe mirar siempre hacia adelante y hacia adentro. Nadie se trae de huesito, ¿no? Sería que teníamos que por ahora. Entonces, es la porción anatómica de estudio. Al igual que los otros huesos, este huesito va a albergar órganos de los sentidos. Uno que es el sentido del gusto y otro que es el sentido de la audición. ¿Ya?
Igual que el hueso etmoides formaba parte de lo que es el órgano olfatorio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque descansaba en su lámina cribosa los bulbos olfatorios y forma parte entonces de este órgano, de este sentido de la olfación. El esfenoides guardaba relación con otros órganos, que es el órgano visual, gracias a medio óptico, ¿no? Lo mismo acá va a ser con los otros dos órganos, con lo que es el sentido del gusto y el sentido de la audición. ¿Okay? Y con este huesito vamos a completar los otros 6 o 5 pares craneales. ¿Cuáles nos faltaban describir? Nos faltaba describir el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. 5 pares craneales que van a realizar su aparición en los diferentes orificios que se encuentran en el hueso temporal. Ya no aguanto. Esta es una vista endocraneal. Una vista endocraneal, ¿no? La que estaría en relación al encéfalo, ¿no? Y también parte de lo que es el cerebelo del hueso, ¿no? La escama del temporal, porción mastoidea y porción petrosa. La porción petrosa, ¿qué forma tiene de línea? Peñasco. Obelisco. Forma de una pirámide cuadrilátera. ¿No? Una pirámide de base cuadrilátera. Este sería el vértice, acá sería la base. Como tiene la forma de una pirámide de base cuadrilátera, ¿cuántas caras tiene? 4. Sí, 4 caras. Y una base. 4 caras, una base y un vértice. Estas dos caras que miran al endocráneo, así les he mostrado, ¿no es cierto? La base, ¿no? Estas dos caras endocraneales las dos caras endocraneales son dos caras superiores. ¿Ya? Las dos caras endocraneales son caras superiores y las dos caras exocraneales son caras inferiores, de acuerdo a una función atómica. O sea, estas dos caras miran hacia arriba y las otras dos caras de la porción petrosa miran hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos bien? Porque vamos a ir poco a poco complicando la cosa. Solamente así se busca, ¿no? Dos caras superiores, las endocraneales. Pero para distinguir cada una de estas caras, una es anterior y otra es posterior. Antero superior, postero superior. La postero superior sería esta. Y esta sería la antero superior. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí?
escribir primeramente la cara anterosuperior. ¿Qué es lo que presenta? Espera. Ya no veo. Dice 5. Mira, sí me sale. ¿De qué es eso? Invitación a soporte. Ya se debe reservar su cuenta, dice. Ayer en el esfenoides hablábamos sobre este ganglio. El ganglio trigeminal. ¿Cierto? Que sería el nervio trigémino. El nervio trigémino termina en un abombamiento nervioso denominado como el ganglio trigeminal, de la cual se desprenden sus 3 ramas terminales. ¿Cierto? Tálmico, maxilar superior y maxilar mandibular. Este ganglio trigeminal va a descansar en una fosita. ¿Ya? En una fosita que se encuentra cerca al vértice de su cara. ¿Su cara? Anterosuperior. Anterosuperior. ¿No? Anterosuperior. Eso estamos escribiendo, ¿no? Cara anterosuperior. ¿Con qué otro nombre más conocíamos este ganglio? Ganglio de Ganglio de Gauss. Gauss. Ganglio de Gauss. Por eso es que también esta fosita ovalada, escapoidea, se la denomina como la fosita gasseriana, porque guarda relación con este ganglio. ¿Ok? Cuando nosotros vemos y tocamos el huesito, es bien clarito esa fosita ovalada, es muy notorio. Ahora, este ganglio de Gasser está envuelto como una vaina, así, ¿ya? Igualito como esto. En su interior, ¿no? Va a estar el ganglio de Gasser, pero va a estar envuelta como en un estuche por una prolongación de la dura madre. ¿Se entiende? Igual que los senos venosos. Pero este ganglio va a estar envuelto por una prolongación de la dura madre. ¿Cómo se llama? El cavum de Mecke. Cavum de Mecke. Es el que va a envolver al ganglio de Gasser, ¿no? Prolongación de la dura madre, nada más, como un estuche. A este nivel, pero eso vamos a hablar igual en lo que respecta al borde superior, porque esta pirámide tiene sus bordes, ¿no? Un borde superior, que sería este, un borde anterior, posterior e inferior. En relación a su borde superior, aquí vamos a encontrar una escotadura, la escotadura de Gruber. La escotadura de Gruber. ¿Qué va a dar paso a la escotadura de Gruber? El nervio trigémino, antes de ingresar a este compartimiento de Mecke. ¿Se entiende? Entonces, por la escotadura de Gruber pasa el nervio trigémino. Si se están perdiendo, me van a indicar por favor. ¿Ya? Muy bien.
En esta zona por detrás encuentro una eminencia. Aquí era una fosita, acá una eminencia. Esta es la eminencia A4. La eminencia A4, o también llamada eminencia arqueada. ¿Por qué arqueada? Porque está en relación por dentro con la semicircunferencia, ¿no?, del vestíbulo. Enseguida les voy a mostrar a qué eminencia más o menos, o a qué circunferencia me estoy refiriendo. Perdón. Intermedio entre ambos, tengo una superficie lisa y cuadrilátera, así, de esta forma. ¿Bien? Este es el tegmen tímpano. Tegmen tímpano, que no es nada más que el techo del tímpano o de la caja timpánica. Es igual que el jugum esfenoidal, era cuadrilátero, ¿no es cierto? Es lo mismo. El techo del tímpano, ¿sí? En el tegmen tímpani tengo dos surcos. Aquí están esos dos surcos, miren. 1 y 2. Estos de acá son los hiatos del falopio. ¿Eso se encuentra en el tegmen? En el tegmen tímpani, acá. Los hiatos del falopio. Uno medial y el otro lateral. Obviamente aquí está el medio, ¿eh? Este sería medial y el otro es lateral. Por el hiato medial, sería este de acá, que esta es más notorio que esta por su caso, va a pasar el nervio petroso mayor. Nervio petroso mayor. Y por acá va a pasar el nervio petroso menor. ¿Notan? Estos dos nervios guardan relación con qué? Con la porción petrosa. Por eso tienen esto. Solamente que la raíz nerviosa es diferente. ¿Por qué? Porque el nervio petroso mayor nace del nervio facial. Sin embargo, que el nervio petroso menor sale del nervio glosofaríngeo, del noveno carpio. ¿Cómo se llamaban ambos? Los hiatos de falopio. ¿Preguntas hasta acá? Ya, los odontólogos. Me van a memorizar bien. Ya, por su importancia con el ganglio de gas. La escotadura de Gruen. ¿Sabían de Freddy Gruen? Ya han traumado con eso de Yo cuando era niño, yo no quería ni dormir de esas cosas. Tenía miedo. Traumante así de ser. Freddy Gruen. Doctor, ¿qué pasaba por el nervio petroso mayor? ¿O qué se hace? Por el hiato del falopio medial atravesaba el nervio petroso mayor. El nervio. Ese era Esta pared. ¿Solamente eso? Sí.
ese nervio nace del nervio facial. O sea, nace, ¿sabes? ¿Ubicas? Tanta que estoy cansada. Y va a ser eso. No, Vámonos de fiesta. pero mañana es, creo. Mañana. No, eso hoy. Que yo se Eso. apostamos. Quiero ganar. Vas a venir de faraón de chocolate. Casi me acuerdo. En la web. Y contemporáneo. Va a venir por aquí. Tengo que estudiar, no puedo salir de fiesta. ¿Qué? No. ¿Qué vamos a hacer de ahí? Ay, yo no quiero saber nada de él. Donando. Una casa. Gracias, Robert. Les llegaron videos. Tembla la nota más baja que tengo que decir. No, Todos tengo 20 menos 9. Esa desgraciada. Ya. Estudiamos ahora la cara. Póstero superior. Es póstero superior. Para que no se vayan confundiendo en cuanto a esas carillas del peñasco, las dos endocraneales son superiores. ¿Ya? Esta es la antero superior y esta es la póstero superior. Lo que aquí llama la atención es la aparición de este orificio. Este es el orificio auditivo interno. Orificio auditivo interno. De aquí es cómo se pueden ubicar las carillas, estas dos, puesto de que en relación a estas dos sería el único orificio. ¿No? Y ese orificio tiene la forma de un ojito de dragón, si se dan de cuenta, miren. ¿No? La hojita de un dragón. Ahora, es bien diferente hablar de orificio y conducto. Si yo atravieso un alfiler por acá, conducto. Pero este de acá sería el orificio, agujero o meato auditivo interno. ¿No? Es muy diferente. ¿Qué pasa por este orificio? En orden, va a pasar el número 7 y el 8. Para escanear el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, también llamado como nervio auditivo, del 7 y 8. El nervio facial es un nervio mixto, es sensitivo y motor. Igual que el nervio trigémino. Ahí les mostraba imágenes, ¿no es cierto? Que la raíz sensitiva era bien gruesa. Sin embargo, que la raíz motora era un nervio fino y delgado, que acompañaba al nervio mandibular. Lo mismo pasa acá. Este será el número 7 y este el número 8. ¿No es cierto? Entonces, intermedio entre los dos va a pasar la raíz sensitiva del nervio facial. ¿Me entienden? En medio de los dos. Como pasa en medio de los dos, se lo denomina al nervio intermedio de Gruisberg. Nervio intermediario de Gruisberg. Este nervio intermedio de Gruisberg no es nada más que la raíz sensitiva del nervio
facial. Ahora entienden por qué se llama intermediario, porque estaría pasando en medio de los dos. ¿Bien? ¿Puedo grabar un momento? Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa por el agujero auditivo interno? El séptimo parcial y el octavo parcial, incluido su raíz sensitiva del nervio facial. ¿Estamos? Ahora aquí se pone chida la cosa. No sé, ¿no? 1 centímetro por detrás de este orificio vamos a encontrar una fosa. Sí, una fosa. Una fosa en forma de cruz. ¿Ya? Así. Ahí. En forma de una cruz, pero eso se encuentra por dentro del conducto auditivo interno. Esta fosa está dividida por una cresta cruciforme, así, que a su vez va a dividir en 4 fositas, que tienen la misma dirección o las mismas carillas que la porción petrosa. Antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. Es coincidente con las carillas de la porción petrosa. ¿Por qué es relevante saber esto? Porque en la cara o en la fosita antero superior va a pasar el nervio facial. Sin embargo, que en las otras 3 restantes van a atravesar sus ramos del nervio vestíbulo coclear. Por la anteroinferior, el nervio coclear, y por las 2 póstero superior y la póstero inferior pasa el nervio vestibular, cocleo vestibular. ¿Se entiende? Entonces, por eso forma relevancia esta fosita cruciforme. ¿No? Miren acá, encontramos la eminencia arcuata. Esto en la cara antero-superior. Por debajo, en la póstero superior, encuentro una fosita. La fosita subarcuata. ¿Por qué subarcuata? Porque estaría por debajo de esa eminencia. ¿No? Fosita sub. El término sub, ya saben que es debajo de. Subarcuata. Aquí en el borde encontramos una escotadura, les dije, ¿eh? La escotadura de Grue. ¿No? Aquí encuentro una fosita, la fosita unguial. La fosita unguial. ¿Ya? La fosita unguial. ¿Por qué se lo denomina unguial? Porque todos nosotros tenemos nuestras uñas, ¿cierto? Y esta superficie libre, donde está, ¿no es cierto?, su borde terminal, es el borde unguial de la uña. Si nosotros llevamos acá la uña, claramente se puede introducir nuestra uña. Por eso se denomina unguial. ¿Ok? Por la fosita unguial va a desembocar el acueducto
del vestido. Es en relación a la cara posterior superior. Los bordes que podemos ver en esta cara son tres. Un borde superior, un borde anterior, borde superior y un borde posterior. Esos tres bordes los vamos a observar en esta cara. ¿Ya? El borde anterior, fácil. Une la carilla anterosuperior con la escama del temporal. Se une. Este borde superior es libre. Sin embargo, que este borde posterior se va a articular conjuntamente el hueso o la porción basilar del hueso occipital. Ya. Por el borde superior va a pasar un canal. Y por el borde posterior, articulado con la porción basilar del hueso occipital, también se va a formar acá un canal. Son dos canales que estarían en relación con el borde superior y el borde posterior. Canal del seno petroso superior. Y acá, canal del seno petroso inferior. Pregunta de examen. ¿Ya? En relación a sus bordes. El canal del seno petroso superior pasa por ¿dónde? Por el borde superior. Fácil está. Superior, superior. Pero el canal del seno petroso inferior pasa por el borde posterior del peñasco. Entonces, ahí suelen confundirse. Y estoy hablando del seno. Hace rato de qué he hablado en los hiatos de Falopio. De nervio. El nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. Ahí también igual suelen confundirse. Cerca a lo que está a la base de la porción del peñasco y también como un límite entre la porción petrosa con la porción mastoidea, encuentro un canal. Este canal es el canal sigmoideo o canal del seno lateral. Ya no quiero vivir. ¿Y dónde se forma el agujero rasgado posterior?
tonos. Porque si no me preguntan nada, yo estoy asumiendo de que entienden todo. Canal del seno lateral, ¿no es cierto? Canal del seno lateral. Ahorita les voy a mostrar otro gráfico donde voy a mostrar el agujero rasgado. Justamente se denomina así rasgado porque no es un agujero uniforme, sino es irregular. Entonces, este seno lateral, que tiene su origen acá en la porción central, ¿no es cierto?, lo que es la prensa de erófilo, por esa confluencia venosa de todos los senos endocraniales, se va a dirigir acá. En el hueso occipital encontramos los canales del seno lateral, ¿no? Esta va a tener continuación con acá, con el canal del seno lateral, o seno sigmoideo. Este llega acá, se encuentra en el orificio largado posterior, también llamado como el acero. Y de ahí va a cambiar de nombre al nombre de Vena vena yugular interna. Antes de salir por la base del cráneo, va a dar como una pequeña vuelta. ¿Ya? Una pequeña vuelta. Y como va a dar como una pequeña vuelta, como a manera de una serpiente, se va a denominar en esta zona de acá como el golfo yugular. Golfo yugular. Antes de salir con el nombre de vena yugular. Aquí va a estar acompañado por 3 pares craneales. Por el 9, el 10 y el 11. ¿No? Glosofaringio, neumogástrico y el nervio espinal. y listo, ya con eso ya estamos cerrando todos los 12 pares craneales. ¿No? O sea, al salir del rasgado sale como vena yugular interna, pero dentro es el seno lateral. No, pero ¿qué se llama eso? El golfo. Ay, no sé nada. Es el golfo, más o menos. El golfo. Corte sagital, ¿no?, del neurocráneo. Aquí está representado los diferentes senos venosos y también prolongaciones de la dura madre, como ser, mire, la hoz del cerebro. Como hay una hoz del cerebro, también hay una hoz del cerebelo. Ambos separados por el tentorio o la tienda del cerebelo, que separa el óvulo occipital del cerebro con el cerebelo. Tenemos acá al seno longitudinal superior, y como hay un seno longitudinal superior, también hay un seno longitudinal inferior. Ahí está, bien. Acá está el seno recto, uniendo lo que es el seno longitudinal inferior y el seno longitudinal superior. Todos estos tienen su confluencia en este punto de acá, que es la prensa de erófilo, ¿no? Y de ahí se despliega lo que es hacia afuera, porque tiene que retornar al corazón. Toda esta confluencia endocraniana venosa y sale por el seno lateral. El seno lateral se convierte en la vena yugular interna. Aquí tenemos otras confluencias venosas más, ¿no? Está el plexo basilar. ¿Bien? El plexo basilar. Aquí hay otro de acá. Este se va a denominar como
el seno es fenoparietal. ¿Por qué es fenoparietal? Aquí están las alas menores, de los fenoides, y se dirige justamente al punto craniométrico del hueso parietal, periparietal. ¿Notan? Todo es combinación de palabras nada más. Si yo me ubico así, solamente combino palabras. Por eso no es tan difícil la anatomía. Si yo me ubico primeramente dónde está pasando, qué orificios y con qué se relacionan, ¿no? Los nombres un poco. Sí. Medio raro, ¿no? ¿Cómo se batallado un día? Un día. Pero un día es un día, no me lo aprendí. Ya, ahora sí vamos con la cara más compleja. No. Vivan la vida, no dejen que la vida los viva. No estoy bien. Todavía el lunes, práctica de anatomía, 7:30. No sé qué más me dio rabia. No, 8. Bueno, da igual, 7:30 llega. Ya. A ver, ubíquense primeramente de esto. Esto es el orificio auditivo externo. Esta parte de acá, por donde entran las ondas acústicas. Mira, ves. Si se dan de cuenta, este orificio está rodeado de dos láminas, una posterior y otra anterior. Esta anterior, en la vida intrauterina, formaba parte del hueso timpánico, ¿cierto? Esta parte de acá. Entonces el hueso timpánico va a formar la cara antero-inferior del peñasco. ¿Qué sería esta porción? Toda esta cara que ven acá, bastante lisa, sin nada de repente de muchas estructuras que podamos describir, forma parte de la cara anterior del conducto auditivo externo, ¿no? Esta. Ya. Así sería, ¿no? Estas dos caras son caras inferiores. Las endocraneales serán las caras superiores, ¿no? De acuerdo a la posición anatómica, esta sería la cara anteroinferior y esta sería la cara posteroinferior. La anterosuperior forma parte de la pared anterior del conducto auditivo externo, también llamado como hueso timpánico, ¿no? Esta cara es la que tiene más estructuras, más cosas que en realidad tenemos que conocer, la cara posterior. ¿Alguien se recuerda cómo se llama este saliente óseo? De ahí vamos a empezar. Apófisis estiloides. Estiloides. Estilo. Yo tengo estilo, ustedes tienen estilo. Apófisis No, no tengo estiloides. estilo. Esta de acá.
¿Ya? Estiloides. En la apófisis estiloides se va a insertar un complejo músculo ligamentoso. ¿Ya? Se van a insertar 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Cuáles son estos músculos? Músculo estilogloso, músculo estilo faringio, músculo estilo hioideo. Estilo hioideo. Dos ligamentos. Ligamento estilo hioideo, ligamento estilo maxilar. Todos estos van a formar el ramillete de Friolano. Ya, los músculos, estilo gloso. Va de la apófisis estiloides a dónde? Gloso. A la lengua. ¿Ya? Estilo faringio. De la apófisis estiloides a la faringe. Estilo hioideo. De la apófisis estiloides al cuerno mayor del hueso. Hioides. ¿Cuerno? El cuerno. Tiene cuernos, un cuerno menor y un cuerno mayor. Ligamento. Otra vuelta vuelve a repetirse. Estilo hioideo. Ligamento, estilo hioideo. ¿No? Y por último tengo al estilo maxilar. Va de la apófisis estiloides al hueso mandibular. Este complejo músculo ligamentoso forma parte de lo que es el ramillete de Friolano. Ahí les he mostrado parte de lo que era el anillo de zinc, ¿cierto? De ese anillo se desprendían los músculos extrínsecos del ojo. Es prácticamente lo mismo. De este punto se van a desprender así. Perdón, así. Los 5 franjas musculares y ligamentos. ¿No? De esa forma. Ya, lo que hemos descrito era esto, ¿no es cierto? La apófisis estiloides, que se encuentra en la cara posterior inferior de la porción petrosa. Luego, ¿qué podemos percatarnos acá? Que se encuentra lo que es la apófisis mastoides. Intermedio entre lo que es la apófisis mastoide y la apófisis estiloides encuentro un orificio, denominado el orificio estilomastoideo. Estamos combinando normas nuevamente. Estiloides y apófisis mastoides. El orificio estilomastoideo. Por el orificio estilomastoideo emerge el nervio facial. ¿Ya? El nervio facial. Ahí radica su importancia. ¿Por dónde sale el nervio facial? De la base del cráneo en una superficie exocranial
por el agujero estilo mastoideo. Es muy notorio esta diferencia. ¿Y pero qué hay de la porción sensitiva del nervio facial? La porción sensitiva del nervio facial, que era el intermedio de Ruysberg, se va a quedar dentro de lo que es la porción petrosa. Va a inervar sensitivamente la caja del tímpano, el conducto auditivo externo, etc. ¿Ya? En esta porción de acá voy a encontrar lo que es la ranura digástrica. Si yo observo la apófisis mastoides, voy a ver que a esta porción de acá es como si le hubieran dado un machete a la porción mastoidea. Por eso dice ranura. Aquí se va a insertar el músculo vientre posterior del digástrico. Músculo vientre posterior del digástrico. ¿Por qué es digástrico? ¿Qué significa? Dos, porque tiene dos vientres este músculo. El vientre anterior se va a insertar acá, ¿no? En la fosita digástrica también, que se encuentra en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Ahí se inserta. De aquí se dirige hacia abajo, ¿no? Llega al tendón intermedio y de ahí se va a dirigir hacia atrás para insertarse en la ranura digástrica, pero su otro vientre, el vientre posterior. Si se dan de cuenta, entonces ya hemos descrito toda esta parte de acá. La porción posterior de la carilla postero inferior del peñasco. Nos faltan dos porciones más. Vámonos con las porciones media y anterior. Lo que aquí me llama la atención es una fosa, no un orificio. Esta parte de acá, verán, ¿cierto? Esta es la fosa yugular, que tiene relación con el golfo yugular, que será el que lo estamos tratando, ¿no? El agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior se va a formar así. Entonces, por donde va a salir la vena yugular. Pero antes de salir, esa vena es decir, como una víbora, ¿verdad? Y esa porción donde se va a dar una vueltita de popularidad, la vena yugular, se la denomina como el golfo yugular. Encontramos entonces en el hueso la fosa yugular. ¿Ya? Fosa yugular. Por delante de la fosa yugular, aquí se encuentra un orificio. Este es el orificio inferior del conducto carotídeo. Orificio inferior. Porque este va a tener dos orificios. Un orificio superior y acá el orificio superior. Orificio superior del conducto carotídeo, orificio inferior del conducto carotídeo. Ambos van a formar el conducto carotídeo, también llamado como el sifón carotídeo. Sifón carotídeo. A ver, los varones, ¿qué conocen como sifón? ¿Han hecho alguna vez algún mantenimiento de sus tazas de baño? ¿No? Okay. Sifón. Hay un conducto de agua así, encurvado, ¿no? Ese es el sifón del baño, por eso lo llama sifón carotídeo.
es el sifón Ese verde. sí es un- Lo voy a poner la carótida interna, para que no se... Carótida interna. Ahí está la arteria carótida interna. Eso me gusta de estos atlas, que puedes completar, sacar. Bien, ahí está la arteria carótida interna. ¿Cuál era la diferencia entre la arteria carótida externa e interna? Diferencia. Con la carótida externa y carótida interna. ¿Qué diferencia hay entre las dos arterias, la arteria carótida externa y carótida interna? La arteria carótida externa está alrededor del cráneo y la interna va en una sola línea hacia el interior del cráneo. Algo así. La diferencia entre ambos es que la carótida interna va a dar sus ramos colaterales y terminales dentro del cráneo. Ay, sí. La arteria carótida externa va a dar sus ramos colaterales y terminales fuera del cráneo, en la cara, en la cabeza y en el cuello. Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Aquí está, miren, su orificio inferior y aquí estaría su orificio superior. Si se dan de cuenta, miren, la arteria carótida interna no tiene ningún ramo fuera del cráneo. Entra por acá, va a pasar por el sifón carotídeo y una vez ingresando en la superficie endocranial, recién ahí va a dar sus ramos colaterales y terminales. Su principal irrigación o campo territorial de irrigación sanguínea es el globo ocular, ¿no? Y también igual lo que es parte del encéfalo, es llegar al cerebro. ¿Cuál era? ¿Está bien? La arteria carótida interna. Esta es una rama de la arteria carótida primitiva común. Seguimos con nuestra descripción. Estamos en la cara posterior inferior del peñasco, ¿no? Ahora, medialmente al orificio carotídeo encuentro una zona irregular, anfractuosa, donde se va a insertar el músculo elevador del velo del paladar. Elevador del velo del paladar. Su otro nombre que se conoce a este músculo es el músculo periestafilino interno. El periestafilino externo o tensor del velo del paladar, lo hemos hablado en el hueso esfenoides. Opósito Se le ponía navicular. tenso, ¿no ves? El velo del paladar. Ahora, este músculo va a elevar el velo del paladar. Usualmente cuando hay una revisión
semiológica de la orofaringe, decimos, haga así. Al hacer, inspirar aire, el velo del paladar se eleva hacia arriba. ¿Entienden? Entonces, ese es el encargado de elevar el paladar blando. Es como rompecabezas, ¿no? Entonces, rompecabezas. Bien feito. ¿Listo? Eso en relación a la cara posterior. No sé decir. Ya sé qué hora es. ¿Preguntas? Ya son las 9. Si les indico, descríbanme la cara postero superior o la antero superior, antero superior del peñasco, solamente me indican eso, ¿no? Que corresponde a la cara anterior del conducto auditivo externo. Otra cosa es describir el borde. ¿Qué borde nos faltaba en la descripción? De este hueso, o de esta porción. Hemos descrito el borde anterior, posterior, superior. El borde inferior. Ese es el borde inferior. El peñasco, que va a separar la carilla antero inferior de la postero inferior. Entonces, ¿qué describimos en esta carilla, en este borde, perdón? Lo siguiente. Acá encontramos una apófisis. La apófisis vaginal. Esta apófisis vaginal lo que va a hacer es envainar. ¿Va a envainar a qué? A la apófisis estiloides. ¿No? Y acá encuentro la apófisis o escotadura tubárica. La escotadura tubárica va a estar en relación con la trompa de falopio. Esta trompa de falopio lo que va a comunicar es la nasofaringe con el oído medio. La trompa de falopio. Hay una comunicación directa. No sé si ustedes alguna vez han respirado con una faringoamigdalitis. De repente les duele el oído más. Por esa comunicación de la trompa de falopio es eso. Hay una comunicación bien directa, que está formado por un cuerpo ligamentoso que comunica la nasofaringe con el oído medio. A ver, hagan esto. Y van a ver que se va a destapar la comunicación directa con el oído medio. Como un eco. ¿No? Es por esa comunicación directa. ¿Ya? ¿Listo? Eso en relación con la primera porción, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Se acabó. Igual que el estudio, vamos a hacer. Las otras dos porciones son más fáciles, la escamosa y la... Esta es la más complicada. Se van a 3 huesitos el día lunes.